El millonario juró hacerla su esposa, sin imaginar que en la luna de miel descubriría su secreto más puro. Ella, la joven humilde que solo conocía el sacrificio, escondía una verdad que lo cambiaría todo. Era virgen, y aquel contrato sin amor se convirtió en la historia más impensable de redención, ternura y amor verdadero. La mañana amaneció gris en la Ciudad de México, como si el cielo se hubiera cansado de mirar tanto sufrimiento en silencio. Entre las calles ruidosas del barrio de San Bartolo, donde los techos de lámina brillaban más por la esperanza que por el sol, una joven caminaba con paso ligero, sosteniendo una bolsa de pan y un corazón lleno de responsabilidades. Se llamaba Valeria Robledo. Tenía apenas 20 años, pero sus ojos marrones guardaban la madurez de alguien que había vivido demasiado pronto. Su cabello, largo y oscuro, caía sobre los hombros como una promesa de belleza que la pobreza no había podido borrar. Desde niña había aprendido que la vida no regalaba nada. Quedó huérfana a los 6 años y su abuela, doña Eulalia, una mujer fuerte y enferma, se convirtió en su refugio, su madre y su razón de existir. Valeria trabajaba desde los 16 en un pequeño supermercado del barrio, empacando víveres, limpiando pasillos, atendiendo con una sonrisa que muchas veces escondía el cansancio. Esa mañana, mientras abría las persianas del local, su mente estaba en casa. La tos de su abuela había empeorado, y los medicamentos que necesitaba costaban más de lo que ella ganaba en una semana. Pero Valeria no se quejaba, jamás lo hacía. Su fe en la vida era una resistencia silenciosa, una forma de dignidad que solo las almas puras entienden. El reloj marcó las 9 cuando la primera avalancha de clientes entró. Los carritos chirriaban, los niños lloraban, y las ofertas se gritaban por altavoces. Valeria, con su delantal azul, se movía entre los pasillos con una calma que contrastaba con el caos. No sabía que ese día el destino la estaba observando, desde el otro lado del mostrador. Leonardo Montalbán, un hombre de 36 años, alto, de mirada firme y porte elegante, había entrado al supermercado sin querer. No era un lugar que soliera visitar. Su chofer se había equivocado de camino, y él, impaciente, decidió bajar por un simple antojo de café. No imaginaba que en aquel rincón de la ciudad encontraría algo que cambiaría su vida para siempre. Su presencia imponía. Traje oscuro, reloj costoso y una expresión que mezclaba autoridad con melancolía. Era un hombre acostumbrado a mandar, a ganar, a tenerlo todo, excepto paz. Desde la muerte de su madre, su corazón se había vuelto una oficina cerrada, un lugar donde los sentimientos no entraban. Solo existía el trabajo, los negocios y el silencio de una casa demasiado grande. Mientras recorría distraído los pasillos, algo captó su atención. Una escena sencilla pero tan humana que lo detuvo sin pensar. Un hombre gritaba a una anciana por haber tropezado con su carrito. La mujer temblaba, pidiendo disculpas con voz débil. El empleado de seguridad no hacía nada. Nadie intervenía. Nadie, excepto ella. Valeria dejó las frutas que estaba acomodando y se acercó. Sin dudarlo, se interpuso entre el agresor y la anciana. «No le hable así, señor», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «No tiene derecho a faltarle al respeto». El hombre bufó, la insultó y se marchó. Pero la anciana, con lágrimas en los ojos, tomó las manos de Valeria y la bendijo. «Gracias, hija. Hace mucho que nadie me defendía». Esa frase resonó como un eco en el pecho de Leonardo. Hace mucho que nadie me defendía. Era lo mismo que su madre solía decir cuando el mundo le resultaba cruel. Aquella joven, aquella desconocida, tenía la misma fuerza tranquila, la misma compasión que él creía extinta. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Leonardo la observó sin que ella lo notara. Vio su rostro sin maquillaje, su mirada serena, el brillo natural de alguien que no finge. Y por primera vez en muchos años, sonrió. Valeria siguió trabajando, sin saber que la estaban mirando, con un interés que nada tenía que ver con el deseo,
sino con la admiración. Cuando finalmente se acercó a la caja para atenderlo, lo hizo con su sonrisa habitual. ¿Encontró todo lo que buscaba, señor? Creo que sí, respondió él, intentando sonar casual, aunque en el fondo no sabía si hablaba de las cosas o de ella. Pagó, pero en lugar de irse, se quedó observando cómo empacaba con cuidado los productos. Había algo hipnótico en su forma de moverse. La delicadeza, la atención, la calma. Antes de salir, se volvió y dijo con voz grave: «Gracias por lo que hizo. No muchas personas se atreven a defender a alguien sin esperar nada a cambio». Ella se sorprendió. «No fue nada, solo hice lo correcto». «Precisamente por eso», murmuró él, y se fue sin mirar atrás, aunque su mente no dejó de pensar en ella. Valeria lo observó salir y pensó que quizá era un empresario del barrio. No le dio demasiada importancia. No era la primera vez que un cliente elegante pasaba por ahí, aunque ninguno la había mirado así, sin soberbia, con respeto. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a su casa con una bolsa de pan y un ramo de flores para su abuela, la ciudad parecía más ruidosa que nunca. Los autos, los gritos, el bullicio, todo se mezclaba con el pensamiento constante de la tos de doña Eulalia, cada vez más fuerte. Al llegar la encontró recostada en la cama, pálida pero sonriente. «¿Cómo te fue, hija?» «Bien, abuela. Hoy ayudé a una señora en el supermercado». «Pobrecita, un hombre la trató muy mal». La anciana asintió con ternura. «Siempre haces lo correcto, Valeria. Pero prométeme algo. No dejes que el mundo apague tu bondad. Los buenos siempre sufren más, pero también aman mejor». Valeria se sentó a su lado y la abrazó. No sabía que esas palabras serían una profecía. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Leonardo Montalbán, en su oficina del piso 25, no podía concentrarse. Revisaba informes, contratos, cifras millonarias. Pero su mente seguía en aquel supermercado, en la voz firme de una joven desconocida defendiendo a una anciana. Intentó convencerse de que era una tontería, que solo había admirado un gesto noble. Pero había algo más. Algo en esa mirada limpia lo había desarmado. Recordó a su madre, el olor a pan recién hecho, las tardes en las que ella lo abrazaba y le decía que el dinero jamás debía comprar el alma. «El alma», susurró Leonardo mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. «¿Qué quedó de la mía?». Al día siguiente, Valeria despertó con la tos de su abuela y el sonido lejano de los vendedores ambulantes. Preparó café, dejó el pan sobre la mesa y como cada mañana salió corriendo para llegar puntual al trabajo. No imaginaba que ese día el destino volvería a cruzarse con ella. En el otro extremo de la ciudad, un chofer esperaba instrucciones frente a la mansión Montalbán. «¿Volveremos a la oficina, señor?». Leonardo lo pensó unos segundos y, sin entender del todo por qué, respondió: «No, llévame al supermercado del otro día». El chofer arqueó las cejas, sorprendido, pero obedeció. Leonardo no buscaba comprar nada, solo quería volver a ver aquella mirada. Mientras tanto, en el supermercado, Valeria acomodaba las estanterías de pan fresco. Su vida parecía la misma, pero algo en su interior había cambiado. Había soñado con la anciana que defendió, con su abuela riendo, y con unos ojos que no lograba olvidar. No sabía que esos mismos ojos estaban, en ese instante, cruzando la puerta del local otra vez. Así, sin darse cuenta, ambos dieron el primer paso hacia una historia que no habían pedido, pero que el destino ya había escrito, porque hay encuentros que no nacen del azar, sino de la necesidad de dos almas de reconocerse, incluso en medio de un mundo que ha olvidado lo que es amar sin condición. Y aquel día, entre el aroma del pan, las luces del supermercado y las heridas invisibles de dos corazones solitarios, el amor comenzó a moverse en silencio. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, te invito a suscribirte y dejar tu me gusta. Si amas los romances que tocan el alma, esta comunidad es para ti. Comenta la palabra esposa aquí abajo y hagamos que más corazones se unan a nuestras historias de amor verdadero. Leonardo Montalbán volvió al supermercado sin una razón clara, aunque él insistía en buscar un tipo de café que,
según decía, le había gustado la vez anterior. Pero la verdad era otra. En su interior, algo lo impulsaba a regresar, una inquietud que no podía justificar ni con la lógica ni con el orgullo. Estaba acostumbrado a comprar empresas, a firmar contratos y tomar decisiones que movían millones, pero no a sentirse nervioso por una muchacha sencilla que apenas recordaría su nombre. Aquel lugar olía a pan recién hecho, a limpieza, a humildad. Y entre el murmullo de la gente, allí estaba ella, Valeria Robledo, de pie junto al estante de frutas, con su delantal azul y una trenza suelta que caía por su espalda. No se había dado cuenta de su presencia, y él se detuvo un instante para observarla. Había algo hipnótico en la forma en que atendía a los clientes, en esa voz dulce pero firme, en esa sonrisa que parecía un pequeño acto de resistencia contra la tristeza. Cuando finalmente se acercó, Valeria levantó la vista y lo reconoció. Su expresión fue de sorpresa, seguida de una tímida sonrisa. «Ah», volvió, dijo, sin saber si debía sonreír o mantenerse seria. «Parece que no encontré todo lo que buscaba la última vez», respondió él con ese tono grave que podía imponer respeto, incluso cuando hablaba de algo tan trivial. Ella asintió con educación, sin notar que él la observaba con la misma atención con la que un hombre mira un retrato que le resulta familiar, aunque no sepa por qué. «¿Puedo ayudarle a encontrar algo?» «Sí», contestó después de una pausa. «Quisiera saber si siempre trabaja aquí». Valeria lo miró confundida. «Sí, todos los días, de 7 a 5. ¿Por qué lo pregunta?» Leonardo sonrió apenas. «Porque me parece injusto que alguien con su manera de mirar esté aquí, rodeada de cajas y productos, y no en algún lugar donde el mundo pueda verla de verdad». Ella bajó la mirada, sonrojada, sin saber qué responder. No estaba acostumbrada a los cumplidos, y menos de alguien como él. Había algo distinto en ese hombre. No era el típico cliente altanero. Tenía una tristeza elegante, una voz que parecía esconder secretos y unos ojos que miraban como si buscaran redención. El silencio se hizo incómodo por un instante. Valeria fingió revisar una lista, y Leonardo, notando su incomodidad, cambió de tema con sutileza. «Disculpe, ¿la señora a la que ayudó el otro día está bien?» «Sí», respondió con una sonrisa leve. «Vino ayer a agradecerme. Me trajo un pedazo de pastel de naranja». Leonardo la observó mientras hablaba. No era solo su belleza lo que lo impresionaba, sino la naturalidad con que encontraba alegría en gestos tan pequeños. En su mundo, nadie regalaba nada sin esperar algo a cambio. Pagó lo que había comprado, aunque ni siquiera recordaba qué había metido en el carrito. Pero antes de irse, volvió a hablar. «Se nota que tiene un gran corazón, señorita Robledo». Ella arqueó las cejas, sorprendida. «¿Cómo sabe mi apellido?» «Lo leí en su gafete», respondió, esbozando una sonrisa discreta. Fue la primera vez que Valeria le devolvió una sonrisa sincera. Una sonrisa que no nacía del deber, sino del interés. Algo en su interior, tan puro como temeroso, le hizo pensar que aquel hombre no era como los demás, pero no se permitió imaginar nada más. Sabía cuál era su lugar en el mundo. Sabía que los hombres como él vivían en un universo donde las mujeres como ella no existían. Esa noche, Leonardo volvió a su mansión. El eco de los pasos sobre el mármol le resultó más insoportable que nunca. El silencio pesaba. La casa, enorme y fría, estaba llena de retratos de su madre, doña Regina Montalbán, una mujer de mirada dulce y carácter firme que había muerto hacía ya 8 años. Su ausencia seguía siendo una herida abierta. Leonardo se sentó en el sillón donde ella solía bordar y cerró los ojos. En su mente apareció el rostro de Valeria, su voz, su manera de defender a aquella anciana, y el recuerdo de su madre se mezcló con el de la joven. Recordó cómo Regina solía decirle: «Cuando veas a alguien que actúa con bondad sin esperar recompensa, no lo olvides, esa gente vale más que todo el oro del mundo». Y él lo había olvidado, hasta ese día. Pasaron algunos días, pero Leonardo no podía concentrarse en nada. Sus socios notaban su distracción. Durante una reunión, uno de ellos comentó: «Parece que algo lo tiene inquieto, Montalbán.
¿Problemas con la junta? Él negó con la cabeza, serio. No, es solo cansancio, pero no era cansancio. Era una inquietud nueva, una sensación que lo humanizaba y al mismo tiempo lo desconcertaba. Quiso volver a verla, pero se negó. Se dijo a sí mismo que era absurdo, que él no se dejaba dominar por emociones. Sin embargo, esa misma tarde, mientras miraba por la ventana de su oficina, vio pasar a una mujer vendiendo flores en la esquina. Su figura menuda, su trenza larga, su delantal azul. Por un instante creyó que era ella. Bajó corriendo, impulsivamente, solo para descubrir que no lo era. Y ahí lo comprendió. Ya no podía sacarla de su mente. Valeria, por su parte, seguía con su vida. Su abuela empeoraba y el dinero no alcanzaba. En sus ratos de descanso, recordaba la conversación con aquel hombre elegante. No sabía su nombre, pero lo recordaba como se recuerda un sueño. No entendía por qué le había causado tanta impresión. Quizá porque había sido amable sin buscar nada. O quizá porque, por primera vez, alguien la había mirado sin desprecio. Un día, mientras salía del trabajo, encontró frente al supermercado un automóvil negro, brillante, con chofer. La ventana se bajó lentamente. Era él. «Buenas tardes», dijo Leonardo, inclinándose apenas. «Pasaba por aquí y pensé en invitarla a tomar un café, si su turno ya terminó». Valeria lo miró, desconcertada. «Gracias, señor, pero no puedo. Mi abuela me espera. Está enferma». Leonardo asintió sin insistir. «Lo entiendo. Espero que mejore pronto». Ella se sorprendió. En su mundo los hombres poderosos no mostraban interés por las enfermedades ajenas. «Gracias», susurró. «Eso significa mucho para mí». Él la observó alejarse, caminando con paso apurado entre las calles humildes del barrio. Desde el auto, la vio detenerse frente a una casa pequeña, abrir la puerta y entrar. No había lujo alguno, solo dignidad. Aquella imagen lo conmovió más de lo que hubiera querido admitir. Durante la cena, en su mansión silenciosa, Leonardo apenas probó la comida. El recuerdo de esa casa modesta, de la abuela enferma, del cansancio en los hombros de Valeria, lo perseguía. No entendía por qué le importaba tanto, pero en el fondo lo sabía. Ella le recordaba lo que había olvidado ser. Esa noche se quedó despierto hasta tarde, observando las luces lejanas de la ciudad. En algún rincón, una muchacha rezaba por su abuela, y él, sin saber por qué, deseó que ese ruego fuera escuchado. Porque a veces el amor no comienza con una mirada o con un beso, sino con una inquietud en el alma, una sensación que crece en silencio, como una promesa que el destino ya ha decidido cumplir. El invierno cayó con fuerza sobre la ciudad. Las calles parecían más grises, los vientos más duros y las esperanzas más frágiles. En la pequeña casa del barrio de San Bartolo, Valeria Robledo pasaba las noches en vela junto a la cama de su abuela. El oxígeno del viejo tanque ya no era suficiente. La tos de doña Eulalia se había vuelto profunda, como si la vida se le escapara con cada respiro. Valeria hacía lo imposible. Había vendido su teléfono, su abrigo y hasta un anillo que había sido de su madre. Todo por pagar las medicinas que cada día costaban más. Pero el dinero no alcanzaba. Cada vez que abría la puerta del hospital público y veía la fila interminable de enfermos, sentía que el mundo era un lugar cruel para los pobres. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, encontró a su abuela sentada en la cama tosiendo sangre. «Abuela», susurró, corriendo hacia ella. Doña Eulalia intentó sonreír. «No te preocupes, hija. Solo fue un pequeño susto». Pero Valeria sintió que algo se rompía dentro de ella. Se arrodilló a su lado, tomando su mano con desesperación. «No me digas eso. Vamos a conseguir el tratamiento, te lo prometo». Las lágrimas se mezclaron con la impotencia. No sabía cómo cumplir esa promesa, pero su corazón no podía aceptar la idea de perderla. Era lo único que tenía, su única familia, su razón de levantarse cada mañana. Los días siguientes fueron una batalla contra el tiempo. Valeria trabajaba doble turno, apenas comía, apenas dormía.
En el supermercado los compañeros notaban su cansancio, pero ella sonreía y seguía adelante. Hasta que una mañana, su jefa la llamó. «Valeria, necesito hablar contigo», dijo con tono frío. La muchacha se secó el sudor y se acercó. «¿Hice algo mal?» «No, al contrario. Eres una de las mejores empleadas. Pero hay recortes y el dueño decidió reducir personal». Valeria sintió un vacío. «¿Me está despidiendo?» «Lo lamento. No puedo hacer nada. Te pagaré la última semana». Salió del supermercado con los ojos vidriosos, caminando sin rumbo. La ciudad se volvía borrosa. Llovía. Cada gota en su rostro era un recordatorio de que la vida no tiene piedad cuando más se necesita un respiro. Esa misma tarde, mientras caminaba por las calles empapadas, un automóvil negro se detuvo a su lado. La ventana bajó lentamente. «Señorita Robledo», dijo una voz que reconoció al instante. «¿Está bien?». Era Leonardo Montalbán. Él la observaba con preocupación desde el asiento trasero. Valeria intentó sonreír. «Sí, señor, solo ha sido un día difícil. ¿Puedo llevarla a casa?». «No hace falta. No quiero molestarlo». «No sería una molestia», respondió con voz firme pero cálida. Ella dudó un instante, pero el cansancio era más fuerte. Subió al coche mojada y temblando. Dentro, el aroma a cuero y perfume caro contrastaba con su fragilidad. No habló. Solo miraba por la ventana, con los ojos rojos de tanto llorar. Leonardo la observó en silencio. Algo dentro de él se revolvía, una mezcla de ternura y de rabia por la injusticia de la vida. «¿Qué le pasa a su abuela?», preguntó con suavidad. Valeria respiró hondo antes de responder. «Está muy enferma. Necesita un tratamiento costoso y yo…». Su voz se quebró. «Ya no tengo trabajo». Hubo un silencio largo. El sonido de la lluvia golpeando los vidrios fue lo único que los acompañó. «¿Y no tiene a nadie más?», preguntó él. «No, solo a ella». Leonardo se apoyó en el respaldo, pensativo. En su mente las palabras de su madre regresaron como un eco. «El verdadero poder no está en el dinero, sino en lo que haces con él». Miró a Valeria. Había algo en esa joven que lo conmovía profundamente. Una pureza que no había visto en nadie desde que su madre murió. El coche se detuvo frente a la casa de Valeria. Ella bajó, agradecida. «Gracias por traerme». «Espere», dijo Leonardo antes de que cerrara la puerta. «Quisiera ayudarla». Valeria lo miró confundida. «No necesito caridad, señor». «No hablo de caridad, hablo de una propuesta». Sus ojos se cruzaron por un instante. Él continuó, con voz serena pero cargada de decisión. «Yo puedo pagar el tratamiento de su abuela, todo. Hospital, medicamentos, atención, pero…». Hizo una pausa. «A cambio, necesito algo». Valeria dio un paso atrás, desconcertada. «¿Qué cosa?». «Necesito que se case conmigo». El silencio fue absoluto. Ni la lluvia se atrevió a interrumpirlo. Valeria lo miró con incredulidad. «¿Casarme con usted? ¿Por qué haría algo así?». «Porque necesito una esposa». Su voz era firme, pero había tristeza en ella. «Mi familia, mis socios, todos esperan que me case. Es un compromiso social que no puedo seguir evitando». Ella sintió una mezcla de indignación y confusión. «No entiendo». «¿Por qué yo?». Leonardo la miró a los ojos. «Porque usted no es como las demás. Porque no busca dinero, ni posición, ni poder. Porque es auténtica». Valeria bajó la mirada, sintiendo una punzada en el pecho. No sabía si sentirse halagada o insultada. «Señor Montalbán, eso no tiene sentido». «Tiene todo el sentido del mundo», respondió él. «Usted necesita salvar a su abuela. Yo necesito una esposa. No la obligaré a nada, solo quiero que lo piense». Ella no respondió. Cerró la puerta del coche lentamente y entró a su casa con el corazón acelerado. Esa noche no durmió. Se quedó mirando a su abuela, escuchando su respiración débil. Las palabras de Leonardo resonaban en su mente una y otra vez. «Yo puedo pagar el tratamiento de su abuela». El amanecer la encontró con los ojos hinchados.
Se preparó un café y se sentó junto a la ventana, mirando el cielo gris. En su interior había una tormenta, orgullo, miedo, desesperación. Sabía que aceptar significaba renunciar a su libertad, pero rechazarlo podría costarle la vida de su abuela. A media mañana, un golpe en la puerta la sobresaltó. Era el mensajero del hospital. Traía los resultados de los exámenes. «Lo siento, señorita Robledo», dijo el hombre con voz grave. «Su abuela necesita internarse cuanto antes. Si no recibe el tratamiento esta semana, puede ser tarde». Valeria sintió que el mundo se desmoronaba. Cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. Lloró en silencio, hasta que ya no tuvo lágrimas. Y entonces, por primera vez en su vida, se sintió realmente sola. Pero cuando el dolor fue demasiado, recordó la mirada de aquel hombre. No era la mirada de un depredador, ni de un hombre arrogante. Era la mirada de alguien que había perdido algo y no sabía cómo recuperarlo. Al caer la tarde, Valeria caminó hasta el edificio Montalbán. Su ropa era sencilla, su expresión decidida. El guardia la detuvo, pero ella solo dijo: «Dígale que Valeria Robledo ha venido a aceptar su propuesta». El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando Valeria Robledo cruzó por primera vez las puertas del edificio Montalbán. Sus manos temblaban, no por miedo al lujo, sino por el peso de la decisión que había tomado. En su interior, el corazón le gritaba que no lo hiciera, pero el amor por su abuela fue más fuerte. A veces, las mujeres más valientes no son las que conquistan el mundo, sino las que se sacrifican en silencio por quienes aman. Leonardo la esperaba en su despacho. Vestía un traje oscuro, impecable, y la miró en silencio cuando ella entró. No había satisfacción en su rostro, solo una extraña mezcla de gratitud y culpa. «Sabía que vendría», dijo con voz baja. «No tenía otra opción», respondió Valeria sin mirarlo directamente. «No por mí, sino por ella». Leonardo asintió. «No quiero que piense que estoy comprando su dignidad». «Ya lo hizo, señor», contestó ella con una sinceridad que lo desarmó. «Pero lo hago por amor, no por interés». Ese instante marcó algo en él. Una mujer que aceptaba casarse por amor, pero no hacia él, sino hacia otra persona. Un amor puro, inquebrantable. Tal vez por eso, en el fondo, sintió que era él quien estaba siendo rescatado. Días después, la boda se realizó en una pequeña capilla de las afueras de la ciudad. No hubo flores exóticas, ni orquesta, ni invitados distinguidos. Solo testigos, un sacerdote anciano y el sonido del viento que soplaba entre los árboles. Valeria vestía un sencillo vestido blanco, prestado, sin joyas ni velo. Solo una mirada serena y una promesa silenciosa de que no se arrepentiría. Leonardo, de pie junto a ella, no podía dejar de observarla. Había algo casi sagrado en aquella mujer que lo miraba sin miedo. No era belleza superficial lo que tenía, era dignidad, la misma que su madre había tenido. Cuando el sacerdote pronunció las palabras «hasta que la muerte los separe», Valeria sintió un escalofrío. No por miedo, sino por la conciencia de que acababa de unir su destino al de un hombre al que apenas conocía. Y aún así, en su interior, algo le susurró que aquel no era un error, sino una prueba. Al salir de la capilla, la lluvia comenzó a caer. No una lluvia triste, sino suave, como una bendición. Leonardo le ofreció su saco y ella lo rechazó con una sonrisa tímida. «No quiero parecer débil», dijo. «No lo es», respondió él, «y creo que nunca podría serlo». El auto los llevó hasta la mansión Montalbán, una construcción majestuosa que parecía una fortaleza de mármol y recuerdos. Desde la entrada, las columnas brillaban como si custodiaran secretos. Valeria, al verla, sintió una mezcla de asombro y distancia. Era un mundo al que no pertenecía. Los empleados esperaban en fila. Algunos saludaron con cortesía forzada. Otros simplemente la observaron con desprecio. Entre ellos estaba Miranda del Valle, una mujer de belleza arrogante que había sido la prometida de Leonardo en el pasado. Su mirada era un puñal envuelto en perfume. «Así que tú eres la nueva señora Montalbán», dijo con una sonrisa venenosa.
No imaginé que a Leonardo le gustaran los actos de caridad. Valeria no respondió. Solo sostuvo su mirada y caminó con la cabeza en alto. Leonardo, al notar la tensión, intervino. «Miranda, te agradecería que no olvides que está en mi casa». Ella rió suavemente. «Perdón, querido, solo bromeaba. Ya sabes, los chismes vuelan». Pero lo que volaba no eran chismes, sino la humillación. Valeria lo sintió. Era la intrusa, la esposa sin apellido ilustre, la mujer que todos juzgaban sin conocer. Sin embargo, en lugar de quebrarse, decidió mantenerse en silencio. No responder sería su manera de mostrar fortaleza. Esa noche, Leonardo la acompañó hasta la habitación principal. El ambiente era solemne, casi frío. «Esta será su habitación», dijo él con cierta incomodidad. «¿Y la suya?», preguntó Valeria, con un tono más curioso que molesto. «Al final del pasillo. No quiero imponerle nada. Este matrimonio comenzó por necesidad, pero no deseo que se sienta prisionera». Valeria asintió y miró alrededor. Las cortinas de seda, los cuadros antiguos, los muebles de caoba, todo hablaba de riqueza, pero también de soledad. «No soy prisionera, señor Montalbán», dijo con voz suave. «Pero tampoco soy libre». Leonardo se quedó quieto. Nunca nadie se había atrevido a hablarle así. «Puede llamarme Leonardo», respondió, intentando suavizar la distancia. Ella sonrió apenas. «Entonces usted también puede llamarme Valeria». Fue la primera vez que ambos pronunciaron sus nombres como iguales. En ese pequeño gesto, algo invisible cambió. En los días siguientes, Valeria se esforzó por adaptarse a su nueva vida. Despertaba temprano, caminaba por los jardines y ayudaba al personal con tareas pequeñas, a pesar de que se lo prohibían. Los empleados murmuraban a sus espaldas, y Miranda se encargaba de recordarle cada vez que podía que no pertenecía allí. «No importa cuánto lo intentes», le dijo una tarde, «nunca serás una de nosotros». Valeria sonrió con serenidad. «Tampoco lo quiero». Leonardo observaba todo desde la distancia. Cada día le resultaba más difícil entender por qué aquella joven, a la que creyó frágil, era capaz de soportar tanto desprecio sin quebrarse. Su entereza lo conmovía. Una noche la encontró en el jardín, mirando el cielo. «¿No tiene frío?», le preguntó. «El frío no me molesta», dijo ella. «Solo me asusta olvidar quién soy». Leonardo se acercó un paso. «No va a olvidarlo. Yo me aseguraré de eso». Fue una promesa que no tenía por qué hacer, pero la hizo igual. En ese instante, el viento sopló con fuerza, moviendo los cabellos de Valeria. Ella lo miró, y por un segundo, el silencio entre ambos fue más profundo que cualquier palabra. A partir de esa noche, Leonardo comenzó a observarla de otra manera. Ya no como a una muchacha humilde a quien había salvado, sino como a una mujer que, con su sola presencia, estaba devolviendo algo que él había perdido hacía años: la humanidad. Pero el mundo que los rodeaba no estaba dispuesto a aceptar esa historia. En los pasillos de la mansión, las voces del pasado comenzaban a despertar, y sin saberlo, Valeria ya había encendido una guerra silenciosa entre la compasión y el orgullo. Una guerra que apenas comenzaba. La vida en la mansión Montalbán transcurría entre lujos que no significaban nada para Valeria Robledo. Cada mañana despertaba en una cama que no sentía suya, entre paredes que reflejaban un silencio tan grande que a veces dolía. En los retratos antiguos colgados en los pasillos, las mujeres de la familia la miraban con desprecio eterno, como si su sola presencia profanara la historia de aquel apellido. El matrimonio con Leonardo Montalbán había sido discreto, casi invisible. No hubo celebraciones ni felicitaciones sinceras, solo titulares malintencionados en los periódicos. El magnate Montalbán se casa con una desconocida. ¿Quién es la mujer que atrapó al empresario más reservado del país? Pero lo que dolía no eran los titulares, sino las miradas, las de los empleados que murmuraban cuando ella pasaba, las de los invitados que la observaban como si fuera un error social que pronto sería corregido. Leonardo, aunque la defendía en público, en privado mantenía la distancia. Su trato era correcto, pero frío. Dormía en otra habitación y apenas la veía durante el día.
No había caricias ni palabras de afecto, solo cortesía. Él se decía a sí mismo que era mejor así, que no debía involucrarse. Pero en el fondo, cada vez que veía a Valeria caminar con dignidad por la mansión, una parte de su corazón se rebelaba contra su propia indiferencia. Valeria, por su parte, no se quejaba. Había aprendido a callar. Ayudaba al personal, se interesaba por el jardín, cuidaba de las flores con la misma ternura con la que cuidaba a su abuela, que poco a poco comenzaba a mejorar gracias al tratamiento pagado por Leonardo. Cada carta que llegaba del hospital era una chispa de esperanza en medio de su soledad. Tu abuela está mejorando, hija, ya camina un poco. No te preocupes por mí, vive tu vida. Pero, ¿qué vida podía tener si su matrimonio era una prisión decorada con mármol y oro? Una tarde, mientras Valeria servía té a los invitados de su esposo, escuchó su nombre entre risas. Pobrecita, ni siquiera sabe cómo sostener una taza de porcelana, susurró una mujer elegantemente vestida. Dicen que trabajaba en un supermercado, añadió otra. Imagínate el escándalo si Leonardo la presenta en sociedad. Valeria fingió no oír, pero el temblor en sus manos la delató. Fue entonces cuando Miranda del Valle, vestida con un traje rojo que parecía hecho para dominar la atención de todos, se acercó con una sonrisa cargada de veneno. «No deberías servir tú, querida», dijo con fingida dulzura. «Eso es trabajo de los empleados». «No me molesta», respondió Valeria con calma. «Servir a los demás no me quita nada». «Claro, lo entiendo», rió Miranda. «Es lo que siempre has hecho, ¿no? Servir». Leonardo, que había escuchado parte de la conversación, apretó los puños. «Basta, Miranda», dijo con voz seca. «Estás cruzando la línea». Ella fingió sorpresa. «¿Defendiendo a tu esposa? ¡Qué tierno!». Pensé que esto solo era un acuerdo de conveniencia. Valeria sintió como el corazón se le encogía. No sabía si le dolían más las palabras de Miranda o el silencio que siguió. Leonardo no la corrigió. No negó que su matrimonio fuera un acuerdo. Y en ese instante, la herida invisible entre ellos se profundizó. Esa noche, Valeria lloró en silencio. No por humillación, sino por decepción. Había aceptado aquel matrimonio por amor a su abuela, pero, en el fondo, una parte de ella había esperado que él fuera distinto. Que su bondad inicial no fuera solo una ilusión pasajera. Pero los hombres poderosos, pensó, también tienen miedo del amor, porque no se compra ni se controla. Los días pasaron, y la rutina se volvió su refugio. Valeria comenzó a dedicar su tiempo a pequeños actos que nadie notaba. Cuidar el jardín, organizar donaciones para empleados enfermos, visitar discretamente un orfanato cercano con parte de su dinero personal. Nunca lo hacía buscando aprobación, sino paz. Porque servir para ella era su manera de resistir el vacío. Un día, mientras Leonardo la observaba desde la distancia, notó algo que lo perturbó. Ella estaba rodeada de niños, riendo. Su risa era tan limpia, tan viva, que por un momento olvidó el peso de su empresa, los informes, las reuniones. En esa imagen vio algo que había creído perdido, la alegría sincera, la bondad sin cálculo. Esa noche, al volver a la mansión, Leonardo se detuvo frente al espejo. «¿En qué momento me convertí en esto?», susurró para sí. Miró sus ojos cansados, su expresión endurecida. Recordó el día en que la vio por primera vez defendiendo a una anciana. Desde entonces, su vida había cambiado sin que lo notara. Ella lo estaba transformando, aunque él se resistiera. Sin embargo, el orgullo seguía siendo su prisión. No podía acercarse a ella sin sentir miedo de necesitarla, así que mantenía la distancia, aunque en su interior cada día la admiraba más. Una tarde, al pasar por el salón, la vio recogiendo los libros caídos de una estantería. Se inclinó para ayudarla y por un instante sus manos se rozaron. Fue un toque leve, casi accidental, pero suficiente para romper el aire contenido entre ellos. Valeria levantó la mirada y sus ojos se encontraron. No hubo palabras, solo ese silencio que habla más que cualquier promesa. Leonardo se apartó rápidamente, fingiendo indiferencia. «Debería tener más cuidado»,
dijo, tratando de sonar frío. Valeria asintió, pero su voz fue suave, casi triste. Lo tengo, pero a veces las cosas se caen, cuando el corazón está cansado. Él la observó en silencio. Quiso decir algo, pero no pudo. No era capaz de enfrentar la ternura sin sentirse vulnerable. Esa noche, mientras Valeria cenaba sola, Miranda irrumpió en el comedor. «¿Sabes?», dijo, dejando su bolso sobre la mesa. «Leonardo no pertenece a tu mundo. No importa cuánto finjas ser fuerte, al final él se cansará». Valeria la miró con serenidad. «No finjo ser fuerte, Miranda. Lo soy». «¿Y crees que eso lo enamorará?», preguntó la otra, burlona. «No lo sé. Pero no vine aquí a que me amen. Vine a cumplir una promesa». Miranda la observó con una mezcla de desprecio y desconcierto. Había algo en esa mujer que no lograba entender. No tenía joyas, no tenía poder, pero tenía una luz que ni todo el oro del mundo podía apagar. Cuando Miranda se fue, Valeria suspiró profundamente. Su vida no era la de una esposa amada, pero tampoco la de una víctima. Había dolor, sí, pero también dignidad. Y aunque Leonardo aún no lo sabía, cada gesto de ella, cada silencio, cada acto de bondad, estaba escribiendo en su alma una lección que pronto cambiaría todo. Mientras tanto, doña Eulalia, desde el hospital, recuperaba la salud y oraba cada noche por su nieta. «Dios mío», murmuraba con los ojos cerrados, «no dejes que el corazón de mi niña se marchite en esa casa tan fría». Y tal vez el cielo escuchó su oración, porque en ese mismo instante, Leonardo, solo en su despacho, pensaba en Valeria, en sus palabras, en su fortaleza. Y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. No de perder poder, sino de perderla. El calendario marcaba apenas 2 meses desde aquella boda silenciosa, pero para Valeria Robledo, el tiempo dentro de la mansión Montalbán parecía haberse detenido. Entre silencios, miradas evitadas y noches frías, su matrimonio existía solo en los papeles. Sin embargo, algo comenzaba a cambiar en el aire. Leonardo, antes tan distante, había empezado a buscarla con la mirada, como si su presencia le ofreciera una paz que no comprendía. Un día, mientras Valeria leía en la biblioteca, él se acercó sin aviso. «Debemos viajar», dijo con voz suave pero firme. «He estado pensando que mereces unos días lejos de aquí». Ella lo miró sorprendida. «¿Viajar?». «Sí. Considerémoslo una luna de miel, tardía». Valeria no supo qué responder. Una parte de ella temía que fuera solo un gesto por apariencia, pero otra, más profunda, sintió algo que hacía mucho no sentía. Esperanza. Aceptó, aunque con cautela. Días después, un auto los llevó hasta el aeropuerto privado. Desde la ventanilla, Valeria miraba la ciudad alejarse. Por primera vez en meses, respiró sin sentir el peso del juicio ajeno. Leonardo, sentado a su lado, la observaba con discreción. Había en ella una serenidad que lo desconcertaba. No era la serenidad de quien se resigna, sino la de quien confía, incluso en medio de lo incierto. Llegaron a la Riviera Maya, a un hotel frente al mar. El aire olía a sal, y el viento movía las cortinas con un ritmo que parecía de otro mundo. Valeria, con un vestido blanco sencillo, se asomó al balcón. Las olas rompían con suavidad contra la orilla, y el cielo, pintado de tonos dorados, reflejaba una calma que hacía tiempo no sentía. Leonardo la observó desde la distancia. Quiso decir algo, pero no sabía por dónde empezar. En él había una batalla invisible, la culpa de haberla comprado con promesas, y la creciente necesidad de verla sonreír por algo real. «Gracias por aceptar venir», murmuró finalmente. Ella asintió. «Gracias por invitarme. No tienes que agradecerme nada». «Lo hago porque quiero», dijo ella, y lo miró con esa mezcla de dulzura y verdad que tanto lo desarmaba. Esa noche cenaron juntos por primera vez sin el peso de las apariencias. El restaurante estaba iluminado por velas, y el sonido del mar era el único testigo. Leonardo le sirvió vino, pero Valeria apenas lo tocó. Nunca había estado en un lugar así,
confesó ella mirando las luces que se reflejaban en el agua. Deberías acostumbrarte. No, no quiero hacerlo. Sonrió con melancolía. Las cosas hermosas solo son hermosas cuando no se olvidan de dónde vienen. Leonardo la miró en silencio. Había en sus palabras una sabiduría que no se aprende en universidades ni en reuniones de negocios. Y en ese instante lo entendió. Él tenía todo, menos lo esencial. Cuando regresaron a la habitación, el ambiente cambió. La luz tenue, el murmullo del mar, el perfume de las flores tropicales. Todo parecía invitar a la intimidad. Valeria sintió cómo el corazón le latía más rápido. No por deseo, sino por miedo. Sabía que aquella noche podía cambiarlo todo. Leonardo se acercó despacio. «No tienes que temerme», dijo con voz baja percibiendo su tensión. «No quiero hacerte daño». Ella bajó la mirada. «No le temo a usted, Leonardo. Me temo a mí misma». Él frunció el ceño, intentando entender. «¿A ti misma?» «Sí. Porque nunca he estado con nadie». El silencio fue inmediato. La confesión cayó entre ellos como una verdad que lo detuvo todo. Leonardo la miró sin decir nada. Por un instante, creyó no haber escuchado bien. «¿Qué dijiste?» «Soy virgen», repitió con la voz temblorosa pero sin apartar la mirada. «Nunca he tenido una relación y no sé cómo debería ser esta noche». Él retrocedió un paso, impactado, no por la confesión en sí, sino por lo que implicaba. Había tomado a una joven pura, que no le debía nada, y la había llevado a su mundo como si fuera una transacción. De pronto, todo lo que había intentado justificar se desmoronó. «Dios mío», murmuró, llevándose una mano al rostro. Valeria, con el alma expuesta, siguió hablando, intentando no quebrarse. «No se lo dije antes porque pensé que no importaba, que usted no se casó conmigo por amor, sino por conveniencia. Pero ahora siento que tengo que decírselo, porque no quiero mentirle». Leonardo la miró con una mezcla de culpa y ternura. Se acercó lentamente y le tomó las manos. «No tienes que disculparte por nada, la culpa es mía». «¿Por qué?», preguntó ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Porque creí que podía comprar algo que solo se gana con el alma». Sus palabras fueron un suspiro quebrado. Durante años había usado el dinero como escudo, como forma de llenar el vacío que su madre había dejado. Pero en ese instante entendió que ni todo su poder podía borrar la pureza de una verdad así. «Valeria», dijo, mirándola a los ojos, «no te tocaré. No hoy, ni mañana, ni nunca, si no es por amor. Y te prometo algo, voy a cumplir mi palabra. Tu abuela tendrá su tratamiento. No me debes nada». Ella lo observó incrédula. «¿Dice eso en serio?» «Más que cualquier cosa en mi vida». Valeria comenzó a llorar, no de miedo, sino de alivio. Por primera vez desde que lo conoció, sintió que estaba frente a un hombre verdadero, no al millonario poderoso, sino al ser humano detrás de todo. Leonardo la abrazó, sin deseo, sin intención, solo con respeto. Fue un abrazo cálido, largo, lleno de silencios. Y aunque nada ocurrió esa noche, ambos supieron que algo sí había comenzado. Algo más profundo que el deseo, más puro que la atracción. Cuando ella se quedó dormida, él permaneció despierto, mirándola en silencio. En su rostro vio la inocencia perdida que el dinero jamás podría devolverle, y por primera vez en años, sonrió con tristeza y esperanza. Susurró casi sin voz: «Eres la prueba de que todavía hay bondad en este mundo». Afuera, el mar seguía rompiendo en la orilla, como si el universo quisiera borrar las heridas del pasado. Y en esa noche que debía ser de entrega, lo que nació fue algo más poderoso: el respeto, el primer paso del verdadero amor. El amanecer llegó con una calma que parecía nueva. El sol se filtraba entre las cortinas de lino, pintando de dorado el rostro dormido de Valeria Robledo. Había llorado la noche anterior, pero no por dolor, sino por algo que no sabía nombrar. Una mezcla de alivio, gratitud
y algo que empezaba a latir muy dentro de ella. Al abrir los ojos, vio a Leonardo Montalbán dormido en un sillón, todavía vestido, con la cabeza inclinada hacia un lado. No había distancia arrogante en su postura, sino una extraña vulnerabilidad. Durante unos segundos lo observó en silencio. No era el hombre frío y poderoso que todos temían. En su rostro, ahora sereno, había rastros de humanidad, de cansancio, de una bondad escondida que ella apenas comenzaba a descubrir. «Gracias», susurró sin que él la oyera, «por respetarme». Se levantó despacio y salió al balcón. El mar estaba tranquilo, y el sonido de las olas parecía acompañar los pensamientos que no sabía cómo decir. Por primera vez desde que entró en la vida de ese hombre, no se sintió una extraña. Aquel viaje, que había empezado como una obligación, se convirtió poco a poco en un refugio. Caminaron juntos por la playa, sin hablar demasiado. Él le contaba pequeñas anécdotas de su madre, de su infancia, de cómo la vida lo había hecho endurecerse. Ella lo escuchaba sin juzgar. Cada palabra de Leonardo era una grieta en la armadura de acero que lo mantenía alejado del mundo. Una tarde, mientras caminaban descalzos sobre la arena húmeda, Valeria tropezó con una piedra y soltó una risa nerviosa. Leonardo, sorprendido, la miró y también rió. «Es la primera vez que te escucho reír», dijo él. «Es que hace mucho que no tenía motivos», respondió ella. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue de esos silencios que se sienten como un abrazo. Leonardo tomó aire, queriendo decir algo, pero no lo hizo. Sabía que si pronunciaba cualquier palabra equivocada, rompería la delicadeza de ese momento. Por las noches solían cenar juntos, ya no por compromiso, sino porque ambos empezaban a disfrutar de la compañía del otro. Valeria hablaba de su abuela, de cómo la enseñó a encontrar belleza en lo pequeño, incluso en la pobreza. Ella decía que la vida es como una flor, contó una noche, que si la arrancas antes de tiempo, nunca sabrás qué color habría tenido al florecer. Leonardo se quedó en silencio. «Creo que eso me pasó a mí», murmuró finalmente. «Arranqué demasiadas cosas antes de verlas florecer. Desde esa noche, algo cambió entre ellos. Ya no eran dos desconocidos unidos por un trato, eran dos almas heridas aprendiendo a caminar juntas». Cuando regresaron a la ciudad, la mansión Montalbán ya no parecía tan fría. Valeria volvió con la misma serenidad, pero con una luz distinta en los ojos. Los empleados lo notaron. Había algo en ella que irradiaba calma, como si el amor hubiera empezado a tocarla sin anunciarse. Leonardo, sin decirlo, comenzó a cuidarla. Se aseguraba de que sus flores favoritas estuvieran en el jardín, de que su abuela recibiera las mejores medicinas, de que ella nunca sintiera falta de nada. Pero lo que más hacía era observarla. En silencio, desde lejos, con una mezcla de respeto y deseo contenido. Una tarde, mientras él revisaba unos documentos, Valeria entró con una bandeja de café. «Pensé que querría un descanso», dijo con timidez. «Gracias», respondió él, sin apartar la vista de los papeles. Cuando ella giró para salir, Leonardo habló de nuevo. «Valeria...» Ella se detuvo, mirándolo. Él levantó la vista, y su mirada fue distinta, más cálida, más humana. «Quiero agradecerte». «¿Por qué?», preguntó ella. «Por devolverle calma a esta casa. No te imaginas cuánto hacía falta». Valeria no supo qué decir, solo sonrió. Y por primera vez, él también lo hizo. Desde entonces, los días se volvieron más suaves. Leonardo ya no salía temprano ni regresaba tarde. Se quedaba en casa, hablaban, caminaban juntos por el jardín al atardecer. Valeria empezó a notar pequeños gestos de él. Una taza de té caliente esperándola, una manta sobre sus hombros cuando se quedaba dormida leyendo. Una carta anónima con una frase que decía: «Gracias por existir». Nunca firmaba esas notas, pero ella sabía que eran suyas. La tensión que antes los separaba se transformó en ternura. No era un amor precipitado ni impulsivo, sino uno que crecía con la paciencia de lo verdadero. Una noche de lluvia, mientras Valeria cerraba las ventanas del salón, un trueno la sobresaltó.
Leonardo apareció detrás de ella, empapado por haber salido a cubrir las plantas del jardín. «No deberías mojarte», dijo ella, corriendo por una toalla. «Tampoco tú deberías preocuparte tanto», respondió él sonriendo. Ella se acercó, y mientras le secaba el cabello, sus ojos se cruzaron. Fue un instante suspendido. El aire se volvió más denso, el silencio más profundo. Leonardo la tomó suavemente del brazo. «Valeria», dijo apenas con la voz entrecortada, «no sé en qué momento te volviste tan importante para mí». Ella se quedó inmóvil, con el corazón latiendo fuerte. «No diga eso», susurró. «No quiero que se sienta comprometido a nada». «No es compromiso, es verdad». El silencio que siguió fue como una caricia invisible. Él soltó su brazo lentamente, con respeto. No la besó, no la tocó más, pero sus miradas lo dijeron todo. Esa noche, mientras cada uno dormía en su habitación, ambos pensaron lo mismo sin saberlo. Quizá el destino no se equivocó tanto. A la mañana siguiente, Valeria recibió una llamada del hospital. La voz del médico sonaba optimista. «Su abuela está mucho mejor. En unos días podrá regresar a casa». Ella lloró de alegría, y cuando se lo contó a Leonardo, él no dijo nada. Simplemente la abrazó. No fue un abrazo de cortesía ni de compasión. Fue uno largo, sincero, donde los corazones, sin palabras, comenzaron a reconocerse. Y así, sin besos, sin promesas, sin juramentos, nació el amor verdadero. Silencioso, limpio, inevitable. El tipo de amor que no se busca, sino que se encuentra cuando dos almas, cansadas de sufrir, se descubren capaces de sanar juntas. En los pasillos de la mansión, donde antes solo se escuchaba el eco del orgullo, ahora había risas, pasos compartidos y conversaciones que duraban horas. Hasta Miranda lo notó. Desde la distancia, observaba con rabia contenida cómo el hombre que una vez la amó comenzaba a renacer en los brazos de otra. Pero lo que Miranda no sabía era que aquel amor no era una venganza, ni una conquista. Era una redención. Leonardo Montalbán, el hombre que lo tenía todo menos paz, estaba aprendiendo a amar no desde la posesión, sino desde la entrega. Y Valeria, la muchacha humilde que entró en su vida por necesidad, estaba descubriendo que el amor verdadero no se impone, se gana con el alma. La felicidad, cuando llega a quienes han sufrido mucho, suele ser silenciosa, tímida, como si temiera ser descubierta y arrebatada. Así vivían ahora Valeria Robledo y Leonardo Montalbán. Sus días eran tranquilos, llenos de pequeñas rutinas que hablaban de complicidad, desayunos compartidos, paseos por el jardín, conversaciones bajo la luz cálida del atardecer. No había promesas de amor eterno, pero sí una ternura que se sentía verdadera. Valeria había recuperado algo más que la sonrisa, había recuperado la fe en que la bondad podía transformar incluso a los corazones más endurecidos. Leonardo, por su parte, empezaba a descubrir que la compañía de una mujer no se mide por la belleza ni por la conveniencia, sino por la paz que deja su presencia. Pero en toda historia donde florece la esperanza, hay una sombra que no acepta quedar atrás. Y esa sombra tenía nombre: Miranda del Valle. Desde que Leonardo la había rechazado, Miranda vivía consumida por la humillación. Había soportado los murmullos de la sociedad, los comentarios de los medios, y lo que más le dolía, el desprecio silencioso de él. Para Miranda, Valeria no era una mujer, sino una afrenta, una intrusa que había osado ocupar su lugar, y en su mente juró vengarse. No con violencia, sino con lo que más duele, la destrucción de la reputación y la confianza. Una tarde, se presentó en la mansión fingiendo cortesía. Llevaba flores y una sonrisa falsa. «No quiero problemas, Leonardo», dijo con voz suave. «Solo quiero hacer las paces». Él, aún con desconfianza, la recibió en el despacho. Valeria, desde el pasillo, observó sin intervenir. No era celos lo que sintió, sino una incomodidad profunda, una sensación de que aquella visita traía veneno. Durante semanas, Miranda comenzó a aparecer con frecuencia. Inventó excusas para pasar por allí.
documentos pendientes, una supuesta herencia compartida, reuniones amistosas. Leonardo, queriendo demostrar a Valeria que ya no había nada entre ellos, la trataba con distancia. Pero los rumores no tardaron en surgir. Una tarde, Valeria fue al mercado del barrio. Mientras pagaba, dos mujeres murmuraban cerca de ella. ¿Ya supiste? Dicen que el señor Montalbán volvió con su ex. Sí, la rubia esa, la que siempre sale en las revistas. Pobrecita su esposa, imagínate la humillación. Valeria sintió un golpe en el pecho. No dijo nada, solo caminó hasta su coche con las bolsas temblando entre las manos. El corazón le latía con fuerza. No quería creerlo, pero el miedo, ese viejo enemigo, comenzaba a susurrarle dudas. Esa noche esperó a Leonardo en la sala. Él llegó tarde, con el rostro cansado. ¿De dónde vienes?, preguntó ella con voz suave, intentando no sonar herida. De una reunión. ¿Con Miranda?, susurró, sin poder evitarlo. Leonardo la miró sorprendido. ¿Por qué preguntas eso? Porque todo el mundo habla de ustedes. Él suspiró molesto. ¿Desde cuándo te importa lo que dice la gente? Desde que la gente se ríe de mí. Hubo un silencio doloroso. Valeria no gritó, no lloró, no reclamó. Solo bajó la mirada y dijo con voz firme: yo confié en ti. No porque fueras mi esposo, sino porque eras un hombre distinto. Pero si vuelves a mirarla como antes, no necesito que me lo confieses. Lo veré en tus ojos. Leonardo no respondió. No porque fuera culpable, sino porque se sintió herido por la desconfianza. Y en ese espacio que el orgullo abrió, Miranda entró con fuerza. Días después, la prensa publicó una fotografía. Leonardo y Miranda aparecían juntos, saliendo de un restaurante elegante. La imagen parecía comprometedora, aunque él solo había acudido para cerrar definitivamente cualquier trato pendiente. Pero los titulares fueron crueles. El magnate Montalbán vuelve con su antiguo amor, la esposa olvidada. Valeria vio la foto. Sintió el mundo derrumbarse bajo sus pies. No esperó explicaciones. Tomó una pequeña maleta y sin hacer ruido salió de la mansión. Nadie la vio irse, excepto una de las empleadas más viejas, que la abrazó antes de cerrar la puerta. ¿Está segura, señora? Sí. A veces, irse también es una forma de amor. Esa noche llovió como no llovía hacía meses. Leonardo regresó tarde y encontró su habitación vacía. El corazón le dio un vuelco. ¿Dónde está Valeria?, preguntó desesperado. Se fue, señor, respondió la criada, conteniendo las lágrimas. Dijo que no la buscara. En ese instante, el hombre poderoso que había enfrentado a empresarios, jueces y políticos cayó de rodillas. La culpa le pesaba más que nunca. Tomó el teléfono, llamó a todos sus contactos, revisó los hospitales, los hoteles, las estaciones. Pero nadie sabía de ella. Miranda, por su parte, celebraba su aparente triunfo. «Te lo dije», se dijo frente al espejo. «Nadie roba lo que me pertenece». Pero su victoria fue corta. Leonardo, al revisar los registros del restaurante, descubrió lo que no había visto antes. Miranda había llamado a los fotógrafos. Había planeado todo. Su rabia fue inmediata. La enfrentó al día siguiente. «¿Qué hiciste?» «Lo que tú no tuviste el valor de hacer», respondió ella con frialdad. «Liberarte de una mujer que no te pertenece. Ella me pertenece más que tú, y todos tus millones de mentiras», gritó él, con una furia que ni él conocía. Miranda lo miró, herida en su ego. «¿Y crees que ella te perdonará después de ver esa foto?» Leonardo la miró con firmeza. «Voy a encontrarla, y cuando lo haga me perdonará, no porque lo merezca, sino porque su corazón es más grande que el tuyo y el mío juntos». Miranda rió con amargura. «Entonces te quedarás solo buscando a un fantasma». Pero él no respondió. Ya no la escuchaba. Solo tenía un pensamiento en la mente: Valeria. En algún lugar de la ciudad, ella caminaba bajo la lluvia con una maleta pequeña, sin rumbo, sin certezas, pero con el alma intacta. Sabía que amarlo era un riesgo, pero también sabía que su dignidad no tenía precio. Mientras tanto, en el despacho de Leonardo,
El hombre que había aprendido a amar, al fin, comprendía su mayor lección. El amor no se retiene con poder, ni se protege con orgullo. Solo se cuida con verdad. Y fue entonces, en medio del silencio de la mansión vacía, que susurró su propia promesa. No importa cuánto tarde, la encontraré. Y esta vez, no la dejaré ir. Los días se volvieron más largos sin ella. El eco de los pasos de Valeria Robledo ya no sonaba en los pasillos de la mansión Montalbán, y ese silencio, que antes era parte de la rutina, ahora se sentía insoportable. Leonardo caminaba de un lado a otro en su despacho, repasando una y otra vez las imágenes de la fotografía que había destruido su mundo. Aquella mentira había bastado para borrar meses de ternura, respeto y confianza. No había dormido en días. Su rostro mostraba el cansancio de quien carga con una culpa demasiado pesada. No había asistido a su empresa, no atendía llamadas. Solo pensaba en ella, en cómo le había devuelto la vida y cómo, por su orgullo, la había perdido. Una mañana, exhausto, tomó las llaves de su coche y salió sin destino. No sabía a dónde ir, pero su corazón lo llevaba al único lugar donde alguna vez la había visto sonreír sin miedo. El barrio donde la conoció. Las calles seguían iguales, el mismo mercado, las mismas fachadas, los mismos olores a pan recién hecho, pero ella no estaba. Preguntó por ella en las tiendas, en la farmacia, incluso en la pequeña iglesia al final de la calle. Nadie sabía nada. Se fue hace unos días, le dijo un hombre mayor que recordaba haberla visto pasar. Dijo que necesitaba empezar de nuevo. Leonardo bajó la mirada. Empezar de nuevo. Palabras que sonaban como un adiós definitivo. Pero no se rindió. Durante semanas la buscó sin descanso. Recorrió hospitales, pensiones, refugios. Revisó listas. Habló con sacerdotes. Dejó notas en las parroquias. Cada noche regresaba vacío, con el alma herida, pero con una determinación que no conocía antes. Mientras tanto, Valeria había encontrado refugio en lo más sencillo. Una pequeña habitación alquilada cerca del hospital donde su abuela se recuperaba. Su vida había vuelto a la humildad, pero no a la tristeza. Trabajaba en una cafetería y pasaba las tardes leyendo a su abuela, que poco a poco recuperaba fuerzas. Doña Eulalia, al verla sonreír, le acariciaba la mano. «Te veo tranquila, hija». Valeria sonreía con melancolía. Tranquila, sí, pero no feliz. Su abuela sabía, las abuelas siempre saben. Ese hombre te ama, aunque no lo entienda todavía. Valeria suspiró. A veces el amor no basta. A veces, sí, pero hay que dejar que la vida haga su parte. Pasaron los días. Una tarde, mientras Valeria salía del hospital con un termo de café, vio un auto estacionado frente al pequeño mercado. Un hombre, con el traje arrugado y los ojos cansados, miraba las calles con desesperación. Su corazón se detuvo. Era él. Leonardo Montalbán bajó del coche sin pensarlo. Sus miradas se cruzaron y por un instante el tiempo se detuvo. No hubo palabras, no hubo reproches, solo dos almas reconociéndose después de haberse perdido. Él dio unos pasos hacia ella, temeroso, casi temblando. «Valeria», dijo su nombre como quien pronuncia una oración. Ella no respondió. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero se mantuvo firme. «No sabía cómo encontrarte», continuó él. «Busqué en todas partes. Fui a cada rincón donde pensé que podrías estar». «¿Por qué?», preguntó con voz suave, contenida. «Ya lo tenías todo». Leonardo bajó la cabeza. «Tenía todo, menos a ti». Esas palabras, simples pero sinceras, la hicieron temblar. «No digas eso», murmuró ella negando con la cabeza. «Las palabras no curan, Leonardo». «Lo sé, pero déjame intentar con los hechos». Se acercó un paso más, con los ojos húmedos, algo que ella nunca había visto en él. «Te fallé», continuó. «Dudé cuando debí confiar. Permití que la maldad entrara entre nosotros. Pero no estoy aquí para justificarme. Estoy aquí para pedirte perdón».
Valeria lo miró con una mezcla de amor y dolor. ¿Perdón?, repitió. ¿Sabes lo que sentí al ver esa foto? No por la traición, sino por la vergüenza de haber creído que podía existir un lugar para mí en tu mundo. Él negó con la cabeza, acercándose otro paso. Ese mundo ya no me importa. Lo destruí yo mismo cuando te perdí. El viento sopló, moviendo los cabellos de ambos. Era como si la ciudad, testigo silenciosa de su primer encuentro, guardara la respiración. Leonardo extendió la mano, temblorosa. No vengo a pedirte que vuelvas a la mansión, ni a mi vida de antes. Solo quiero verte sonreír otra vez, aunque no sea conmigo. Las lágrimas de Valeria finalmente cayeron. No digas eso, susurró temblando. No sabes cuánto recé por oírte hablar así. Entonces, ¿por qué me miras como si aún no me perdonaras? Porque perdonarte no es lo difícil, Leonardo. Lo difícil es volver a confiar. Él respiró hondo. Entonces déjame merecerlo. No te pediré que me ames, solo que me dejes empezar de nuevo, desde donde debí haber comenzado. Con respeto. Por unos segundos Valeria lo miró sin hablar. En sus ojos había dolor, pero también esa luz que lo había cautivado desde el primer día. Y finalmente, con voz quebrada, respondió: Está bien, pero no lo hagas por mí. Hazlo por ti, porque yo ya aprendí a vivir sin ti, aunque no quiero. Leonardo cerró los ojos conteniendo el llanto. No la abrazó, no la besó. Solo asintió con humildad. Gracias. No merezco tus palabras, pero las guardaré como lo más valioso que tengo. Desde ese día comenzó su redención. No volvió a la mansión, no retomó su vida de lujo. Arrendó un pequeño departamento en el mismo barrio donde ella vivía y empezó a trabajar personalmente en la empresa, sin delegar todo en otros. Se le veía diferente, más humano. Y cada mañana pasaba frente a la cafetería donde Valeria trabajaba, no para interrumpirla, sino solo para verla, en silencio, recordando que el amor también puede ser paciencia. Con el paso de las semanas, ella empezó a notar esos gestos. Un café que aparecía apagado sin explicación, una flor dejada en la puerta de su casa, una nota breve que decía: «Gracias por existir». Las mismas palabras que él había escrito en aquellas cartas anónimas cuando empezaban a conocerse. Un día Valeria salió del trabajo y lo encontró esperándola bajo la lluvia, empapado, pero sonriendo. «No he dejado de buscarte, ni un solo día», dijo él. Ella lo miró, con los ojos llenos de emoción. «Y yo no he dejado de esperarte», aunque no quería admitirlo. Fue entonces cuando Leonardo dio un paso adelante. No habló de dinero ni de promesas, solo dijo lo que el corazón le dictaba. «No te ofrezco mi fortuna, ni mi apellido. Te ofrezco algo más sencillo, mi verdad, la de un hombre que aprendió a amar gracias a ti». Valeria sintió las lágrimas correr libremente. No respondió con palabras, solo lo abrazó. Y en ese abrazo, que duró lo que dura una vida entera en un solo instante, ambos comprendieron que el perdón no borra el pasado, pero sí puede escribir un nuevo comienzo. El tiempo, cuando el alma ha sufrido, no cura con rapidez, pero cuando el amor es verdadero enseña a sanar. Pasaron algunos meses desde aquel reencuentro bajo la lluvia. La ciudad había vuelto a florecer con la llegada de la primavera, y en el pequeño barrio donde todo comenzó, la vida se sentía más cálida. Valeria Robledo y Leonardo Montalbán no hablaban de futuro. Simplemente lo construían día a día, sin promesas grandilocuentes ni juramentos eternos. Él había dejado atrás su mansión vacía, los trajes costosos y las reuniones frías. Ahora vivía entre la gente común en un departamento sencillo con ventanas amplias por donde entraba el sol. Cada mañana, antes de ir al trabajo, pasaba por el hospital a visitar a doña Eulalia, que poco a poco se había convertido en su consejera, en el espejo de todo lo que Valeria representaba. «Nunca había visto a mi nieta tan tranquila», decía la anciana con voz débil pero serena. «No le falles, hijo. Ella no necesita tu riqueza, solo tu constancia». Leonardo sonreía con humildad. «Le juro que no volverá a llorar por mi culpa». Valeria observaba aquellos encuentros desde la puerta, con el corazón lleno.
Verlos juntos era ver un pedazo de cielo en la tierra. La vida, con todas sus heridas, finalmente parecía darle tregua. El amor entre ellos crecía despacio, con la paciencia de lo real. A veces caminaban de la mano por el mercado saludando a los vecinos que ya los conocían como la pareja que venció los prejuicios. Leonardo aprendió a vivir sin apariencias. Aprendió a cocinar, a reír sin miedo, a escuchar sin juzgar. Y Valeria, ella aprendió a confiar de nuevo, no en el dinero ni en las promesas, sino en la mirada de un hombre que ahora sabía amar. Una tarde, mientras compartían café en la pequeña terraza, Leonardo le dijo con voz temblorosa: «Nunca imaginé que la felicidad se pareciera tanto a la sencillez». Valeria sonrió. La felicidad no se encuentra en lo que tienes, sino en con quién compartes lo que eres. Él la miró largo rato, como si cada palabra de ella quedara grabada en su alma. Si pudiera volver atrás haría todo distinto, susurró. No por culpa, sino para amarte desde el principio, como merecías. Ella tomó su mano. No digas eso. Si no hubieras tropezado, nunca habrías aprendido a mirar el suelo. El silencio que siguió fue tierno. En ese instante, comprendieron que el amor no borra el pasado, lo transforma. Con el paso de los meses, la casa comenzó a llenarse de vida. Doña Eulalia, ya recuperada, se mudó con ellos. Su risa volvía a llenar los desayunos. Su presencia recordaba que los milagros existen cuando hay fe. Y en una mañana dorada, mientras el aroma a pan llenaba el hogar, Valeria sintió algo distinto. Un mareo leve, un temblor en las manos, un presentimiento. Horas después, el médico confirmó lo que el corazón ya sabía: estaba embarazada. La noticia corrió por el pequeño barrio, no con chismes, sino con alegría genuina. Leonardo, al enterarse, la abrazó con una emoción que no podía contener. «Un hijo», murmuró con lágrimas en los ojos. «Un pedacito de ti y de mí». Valeria lo miró con ternura. «Un pedacito del amor que aprendimos, no del que compramos». Durante esos meses, todo cambió alrededor. Leonardo trabajaba menos y vivía más. Valeria tejía ropita para el bebé junto a su abuela. Las noches eran largas pero llenas de calma, y cuando llegaban las madrugadas silenciosas, ambos recordaban lo lejos que habían estado del amor y lo cerca que ahora se sentían del cielo. El día del parto fue sereno. Doña Eulalia sostenía la mano de su nieta mientras Leonardo caminaba nervioso por el pasillo del hospital, y cuando escuchó el primer llanto del bebé, sus ojos se llenaron de lágrimas. Entró al cuarto y vio a Valeria con el pequeño en brazos. Ella, pálida pero radiante, lo miró con una sonrisa cansada. «Es un niño», susurró. Leonardo se acercó y lo tomó con cuidado. «Tiene tus ojos», dijo ella. Él negó con ternura. «No, tiene la fuerza de su madre». Esa noche, los tres descansaron juntos. Y cuando la luna entró por la ventana, Leonardo comprendió que por fin había llegado a casa. Meses después, el sonido de risas infantiles llenaba el jardín del nuevo hogar. Leonardo corría tras su hijo, mientras Valeria los observaba desde la terraza con la abuela a su lado. «Míralos, abuela», dijo con emoción. «Nunca imaginé que la vida me daría tanto». Doña Eulalia sonrió. «El amor siempre devuelve más de lo que entrega, hija». Leonardo se acercó sudoroso, riendo como un niño. Tomó a Valeria por la cintura y la miró con esa mezcla de admiración y amor eterno que solo un hombre transformado puede sentir. «¿Sabes?», le dijo con voz baja. «Cuando juré hacerte mi esposa, no sabía que también estaba jurando volver a creer en la vida». Valeria acarició su rostro. «Y yo no sabía que estaba aceptando ser parte de tu alma». El niño, riendo, los abrazó a ambos. Y en ese instante, la imagen era perfecta. La mujer que fue humillada, ahora amada y respetada. El hombre que fue soberbio, ahora redimido. La abuela que fue olvidada, ahora rodeada de cariño. Y el hijo que nacía como símbolo de todo lo que el dolor no pudo destruir. El viento sopló suave, moviendo las flores del jardín, y como si el destino mismo escribiera su cierre, Valeria pensó: «A veces, el amor llega disfrazado de prueba,
Pero cuando dos almas lo enfrentan con verdad, hasta las heridas se vuelven esperanza. Y así terminó su historia, no con un beso de cuento, sino con una vida real, donde el amor no era perfecto, pero sí eterno. Una familia unida por lo único que sobrevive al tiempo, la gratitud, la redención y el amor verdadero. Antes de despedirnos, si esta historia te emocionó y crees en los amores que transforman el alma, te invito a unirte a nuestra gran familia de corazón y pasión. Suscríbete, deja tu me gusta y comenta la palabra esposa aquí abajo para que sepamos que llegaste hasta el final y que sigues creyendo en esos romances donde el respeto y la ternura vencen al orgullo. Cada comentario, cada suscripción y cada like nos ayudan a seguir creando más historias como esta. Historias que nos recuerdan que el verdadero amor no se impone, se gana con el corazón.